Hola, mi nombre es Viviana, estoy en la clase de español, mi apellido es Maldini. No soy argentina, soy uruguaya, pero viví desde los 7 años en Argentina, así que soy ciudadana uruguaya, ciudadana argentina y ciudadana americana. Y también, desistí de la ciudadanía argentina para poder agarrar la italiana, porque mis abuelos son italianos. El motivo que elegí para la composición fue la dictadura militar en Argentina. Me pareció algo interesante, ya que vimos en la clase lo que era la película La historia oficial, y al ver esa película recordé cosas y me pareció interesante que pudieran conocer un poquito más de la historia argentina, y de esa forma también me daba a mí un poco de no sé, de memoria de todas las cosas que habían pasado, ya que yo era muy chiquita y no tenía en ese momento mucha noción de lo que estaba ocurriendo. La dictadura militar comenzó en el año 1976, cuando destituyeron a la presidenta, que en ese momento era Isabel Perón. A ella la exilaron del país, la llevaron primero al sur de la provincia de Buenos Aires y después la sacaron y la pusieron en España, si no me equivoco. En ese momento los militares tomaron el poder completo, empezaron el mandato fue como represión en todo el país. Ellos querían tener el poder absoluto. Entonces todo esto marcaron muchos hechos y muchas cosas en el país que dejaron muchas secuelas más adelante. Se conocen muchos acontecimientos que ocurrieron en el país con respecto a los militares, y hay mucha gente que estuvo en contacto con todas estas situaciones. Se dice que ellos, la parte económica fue que lo que querían era sacar la clase baja, querían que la clase media y la clase alta prevalecieran en el país. Entonces no les daban la importancia necesaria a los obreros o los trabajadores de clase baja tenían que trabajar por muy poco dinero. Toda la manufactura y todas las cosas se traían del exterior, o sea que en el exterior en mi país se compraban todas las cosas muy baratas, entonces la mano de obra argentina no tenía salida, entonces la gente se moría de hambre. Y toda esta gente quería hacer manifestaciones en contra del gobierno, y toda esa gente era la que los militares reprimían, secuestraban, mataban y torturaban. Se dice que muchos acontecimientos, como por ejemplo el Mundial 78, cuando fue el Mundial, que la Argentina ganó el Mundial, en los partidos de fútbol, que la gente estaba muy metida en eso y les gustaba y quería ver qué era lo que pasaba con los equipos. Dicen que por detrás todo esto muchos argentinos fueron secuestrados y matados y metidos en campos como de concentración y esas cosas, que después se dio a conocer todo eso. Un acontecimiento importante para los niños o para los chicos de la escuela fue lo que se dice la Noche de los Lápices, que ocurrieron en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, y eran niños que estaban en la secundaria de 14, 15 años, que querían defender el boleto escolar. Entonces fueron reprimidos y muchos fueron secuestrados y asesinados. Dicen que fue una de las peores cosas que ocurrió en ese momento. Como sabemos también, las madres de Plaza de Mayo, que se han dedicado por medio de la película, ustedes más o menos pueden conocer lo que pasó, se han dedicado a buscar información después de todo lo que ocurrió con los militares y de todos los niños que han desaparecido. Ellas se dedicaron a buscar paradero de los niños que habían desaparecido, y han encontrado hasta el momento muchísimos que fueron adoptados o criados por las mismas familias de los militares y puestos con sus apellidos, entonces era muy difícil de encontrarlos, pero las Madres de Plaza de Mayo es como una organización ahora que tiene su poder también en el gobierno. La parte social en este momento estaba muy tirada abajo en el país. La gente no tenía ganas de hacer nada, estaba asustada por salir a las calles, no habían lugares nocturnos, los militares estaban permanentemente en las calles. Determinadas zonas del país eran más problemáticas con esto. Yo creo que en ese momento debía tener 11 años, 10 años o algo así, y recuerdo en algunos lugares, pero no, en la zona que nosotros vivíamos era
prácticamente considerada para ellos zona de gente de clase alta, entonces no nos molestaban, o sea, nunca tuve ningún contacto con ningún militar o nada. Es más, nosotros siempre cuando veíamos al presidente, o que una vez también estuvimos en contacto con él, queríamos sacarle fotos y todo, era como que todo esto de la historia oficial y de la película que yo vi me dio como ganas de conocer un poco más de la historia argentina, porque no tenía mucha idea de eso. Bueno, el país vivió todo este problema por muchos años, hasta el año 1983. La parte de las exportaciones eran manejadas por el gobierno, entonces el gobierno quería subsidiar empresas y todo era manejado con empresas internacionales, entonces el país fue como que lo estaban vendiendo hacia afuera, entonces eso es lo que creó después en 1983 la deuda externa y tuvimos tantos problemas para pagarla hasta el momento. Muchas de las cosas que ocurrieron y de los asesinatos y todo eso tenían que ver con lo que decían que era la guerrilla o los que peleaban contra el gobierno militar, digamos, o los comunistas o gente que tenía contacto con ese tipo de afiliaciones. Entonces en las escuelas se prohibían muchas cosas, uno no podía estar en contacto con mucha gente o reunirse, las reuniones eran disueltas en ese momento, cuando había en un bar una congregación de chicos o de personas, veías que entraban militares y los sacaban. Eso recuerdo mucho en el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo pienso que toda esta historia fue terrible para los adultos en ese momento, porque los niños como nosotros que íbamos a escuelas privadas y bueno, que vivíamos en esa parte de la zona de Buenos Aires, no teníamos mucho contacto, pero lo vivimos después, más adelante, de 1983, cuando todo el país estaba destrozado y que no había nada que se podía hacer, y bueno, todas las importaciones y las exportaciones, todo eso se empezó a cambiar, y bueno, las leyes empezaron a cambiar, y el presidente que subió en ese momento, Alfonsín, que fue como una alegría para todo el país, porque la gente estaba desesperada, y bueno, en ese momento fue como que la Argentina volvió a nacer. Pero bueno, después los problemas de los políticos y la forma que tienen de gobernar no es generalmente muy decente, digamos. Muchos políticos que se acostumbran a sacar dinero del gobierno, ya que ellos están arriba y saben cómo hacerlo. Entonces siempre hay problemas con la parte política, pero después la democracia, como bueno, la gente tiene también poder y tiene voto, ya es un poco más diferente, porque uno puede elegir un poquito más. Bueno, esa era mi historia. No sé, puse el papel, pero no espero que el video salga bien, así que bueno, espero que todo esté bien y que les haya gustado, y bueno, nos vemos.